Aleluya. Cristo vive. Gloria a Jesús el Señor. Este es el día que ha hecho Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Bendito sea Dios. En este día, esta es la palabra de Dios abierta para todos los que la reciben, la creen y la obedecen en el nombre precioso y maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te alabamos a ti, Señor. Nos unimos a todos tus hijos, los que oran, Señor, en privado, los que oran, Señor, en las iglesias, en los grupos de oración o solitariamente, Señor, en la montaña, en la playa, en sus coches, en los trailers. Nos unimos a tus hijos, al cuerpo de Cristo, Dios mío, para interceder, para clamar, para gemir por la salvación de las almas en todo lugar de la tierra, en cada pueblo, ciudad, estado y nación, especialmente nuestras naciones hispanas, Señor, que tanto te necesitan, que obres tú en los gobiernos, en los presidentes y reyes, en las autoridades, Dios mío, el arrepentimiento, la conversión y la salvación de sus vidas, para perdón de pecados, salvación de sus almas y el pasaporte, el regalo de la vida eterna a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, que vivió entre nosotros y fue muerto, sacrificado en la cruz. Pero, Señor, derramó su sangre para podernos redimir y justificar y regalarnos la vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, porque tú das testimonio de estos hechos por tu palabra. Y te damos gracias porque tú redarguyes de pecado, de justicia, de juicio, porque solo tú conviertes, solamente tú cambias, solamente tú transformas las vidas, los corazones, los matrimonios, las familias, los hijos, los jóvenes, los gobernantes, Dios mío. Tú cambias lo que tú quieres cambiar, como tú quieres cambiar, cuando tú lo quieres hacer. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, porque tu salvación es la misma ayer, hoy y por siempre. Tu sanidad es la misma ayer, hoy y por siempre. Tu liberación, Dios mío, de los demonios y de Satanás en las almas es la misma ayer, hoy y por los siglos. Tu provisión es la misma. Tu protección sobre tus hijos, sobre tu iglesia, sobre los misioneros, sobre las misiones, sobre los que nos rechazan, sobre los que se burlan, los que murmuran, los que nos persiguen, los que nos meten en prisión, los que nos asesinan por ser cristianos, dependiendo del llamado y donde tú has puesto a cada uno de tus hijos y de tus siervos, Señor, los ministros de Jesucristo, tus líderes en todo lugar, Señor. Espíritu de Dios, toma ahora este mensaje que tú escribiste en la Biblia para dar testimonio del único Dios vivo y verdadero, Jesucristo de Nazaret, el Adonai Elohim el Shaddai, el primero y el último, el Alfa y el Omega, el que era, el que es y el que ha de venir de nuevo, la estrella de David. ¡Oh, Dios mío! Te adoramos y te glorificamos. Te adoramos porque tú eres Jesús, la rosa de Sharon, el Padre eterno, el consejero, el admirable, el Dios fuerte, el príncipe de la paz, porque sin Cristo no hay paz para nadie, ni para las naciones, no importa lo que hagan los gobernantes, ellos están ciegos y tú tienes el control de los acontecimientos de la historia de Israel, de la historia de la iglesia, de la historia de mi vida, de todos tus hijos. Señor, ponemos todo en tus manos y reprendemos a Satanás, sus obras, para que sean destruidas, todo el espíritu de incredulidad que gobierna las naciones, todo el espíritu de corrupción, de perversión, de mentira, de libertinaje sexual. Dios mío,
todo tipo de depravación que existe en muchos gobiernos y autoridades, engañando a las almas. También reprendemos el espíritu de apostasía que se ha metido en tu casa, en tu iglesia, en las iglesias locales, para mentir y falsificar y prostituir tu santa palabra. Dios mío, purifícanos, límpianos en la sangre del Cordero que quita el pecado de nuestras vidas, de tu iglesia y del mundo, Señor. Límpianos, purifícanos, perdónanos, Señor. Destruye lo que no te agrada, destruye toda forma de pensamiento que sea pecado en la vida de tu pueblo, de tu iglesia, de mi vida, de mi matrimonio, de mis hijos, de las familias, de todos los cristianos. Señor, desatamos la unción del Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo para que tú toques las vidas que tú quieras alcanzar para salvación y vida eterna y para la edificación de tu casa, de tu pueblo, sobre todo, especialmente el pueblo de las naciones hispanas y mi nación España. Dios mío, convierte nuestras naciones, Señor, que se arrepientan, Dios mío, y vengan todas las familias, todos los que tienen el gobierno financiero, social, político, jurídico, Señor, los militares de toda posición militar, los ejércitos, Dios mío, se arrepientan desde el general al soldado, Dios mío, los policías, las instituciones policiales, todas ellas, Padre, los jueces, los fiscales, Dios mío, los abogados, Santo Dios, que tú los traigas al arrepentimiento, a la conversión y doblen su rodilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Salvador que tú has establecido. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos a ti, porque tú eres santo, tú eres justo, tú eres bueno. Siempre nos sometemos y nos rendimos, Señor, a tu voluntad. Nos ponemos a los pies de tu Hijo Jesucristo para que solamente se haga su voluntad, de acuerdo a tu palabra, a tu plan y a tu propósito. Que tú seas, Jesucristo, adorado en las naciones, alabado, predicado, enseñado en todo lugar, Dios mío. Intercedemos y clamamos por los más pobres y necesitados de toda la tierra para que tu luz se encienda en ellos, Dios mío. Los más marginados, intercedemos, Señor, por los que están en la prostitución de sus cuerpos, las lesbianas, los homosexuales, los gays, porque tú los amas y los quieres redimir y cambiar y transformar. Por los alcohólicos, los drogadictos, los que están presos, los enfermos en los hospitales. Dios mío, que tú destruyas la obra de Satanás en las clínicas de abortos para que no asesinen más bebés. Reprendemos esas obras del infierno y seguimos intercediendo, Dios mío, por los que están en el alcoholismo y en toda clase de drogas, para que tú los libertes y los traigas a la luz del Evangelio, al Rey de la Palabra, Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Padre, intercedemos por la familia cristiana entera, por los matrimonios y por nuestros hijos, para que tu provisión y tu protección sea sobre nosotros y nuestras familias en medio de estos tiempos de inmensa maldad, Dios mío, de confusión y de tanta mentira y prostitución de tu misma palabra. En el nombre de Jesús desatamos el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, para que, Señor, tú uses a tus siervos, a tus pastores en cada iglesia local, y sean como la bola de fuego de tu Espíritu Santo por la salvación de las almas y la consagración de tu pueblo. Señor, levanta el ejército de intercesores, de guerreros, de gladiadores de oración en sus hogares, en privado, en público, Dios mío, en las iglesias locales. Levanta, Dios mío, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, de amor verdadero y de santidad, para tu gloria, para tu honra,
tu alabanza y tu adoración, Señor. Que fluya el amor de Jesús, que fluya la santidad de Jesús, que sigamos su ejemplo, que sigamos sus pisadas, su modelo, Dios mío, cada día, porque tu palabra establece que sin testimonio no hay aprobación divina para nadie, aunque la salvación sea por fe en Cristo gratuitamente, aunque costó el precio de la tortura más cruel, la muerte más sangrienta, pero Dios mío, nos la has regalado y por eso quieres que vivamos con testimonio en tu obra, en el servicio al pobre, al necesitado, en cada lugar. Que fluya, Señor, en cada iglesia local, el poder y la presencia del Espíritu Santo, guiando y dirigiendo y gobernando cada iglesia, cada ministerio, cada pastor, cada líder de alabanza, cada maestro, el ministerio profético, el ministerio apostólico, evangelístico y misionero sean dirigidos únicamente por tu Espíritu Santo, sin proyectos de hombres, Dios mío, y sin palabras de hombres y planes de hombres. Padre, en el nombre de Jesús, sea destruida la obra del hombre en su naturaleza caída de codicia y avaricia y sea levantada únicamente la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Cristo vive. Él salva, sana, Él liberta, Él perdona, Él provee, porque Él es el Salvador, el Señor, el Rey, el sanador, el libertador, el proveedor, el protector, el todopoderoso, el Adonai Elohim, el Shaddai. Aleluya. Cristo vive, Él es real y es el único Dios vivo y verdadero. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Juan. Los 5 capítulos los vamos a leer para que el Espíritu Santo lo deposite en tu corazón si lo recibes para edificación, gozo y alegría de tu espíritu, de tu corazón y de tu alma y de toda tu mente, para que se alinee a la palabra y tus pensamientos y mis pensamientos sean los pensamientos de Dios en la rutina de todos los días, en los trabajos y en los lugares donde vamos, dando testimonio con nuestra conducta de que somos hijos de Dios, verdaderos cristianos, que no tenemos de qué avergonzarnos y que no somos cobardes al declarar a todo el mundo que Cristo reina y vive en nuestras vidas, no importando el precio que haya que pagar, no importando las burlas, el rechazo, las murmuraciones, los insultos, los que son sometidos a prisión, a tortura y asesinatos en los países donde está prohibido hablar de Jesús y predicar el Evangelio y hablar de la Biblia. Dios prepara a cada siervo para la muerte, porque nuestra muerte es el primer día de la felicidad eterna, porque sabemos dónde vamos y a quién vamos a ver y con quién vamos a estar por la eternidad. Repito, Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, gloria a Dios, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él, Cristo, está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, toda la raza humana. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos o obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, un hipócrita, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él está verdaderamente el amor de Dios que se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Jesús y con Jesús y Él con nosotros. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo Jesús anduvo en la tierra hace 2000 años, siguiendo su ejemplo, sus pisadas, su conducta y sus testimonios y sus palabras. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Cristo y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, que es Cristo, alumbra este mundo y nuestras vidas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo o vergüenza delante de su Dios. Pero el que aborrece a su hermano, el que miente a su hermano, el que incluso tiene envidia y murmura mintiendo de su hermano, eso quiere decir, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque está ciego, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por el nombre de Jesús. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis
al que es desde el principio Cristo Jesús el Señor. Os escribo a vosotros jóvenes y jóvenes cristianos que ya habéis recibido a Cristo y que habéis nacido en una familia cristiana, porque habéis vencido al maligno, porque Cristo lo venció en la cruz. Por eso su fe es vuestra fe y su victoria vuestra victoria. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes en Cristo y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, a Satanás, a sus demonios, y tenéis poder y autoridad en Cristo para destruir sus obras en otros jóvenes y en quien sea, cuando sois usados y os dejáis usar por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cristo vive, bendita sea su palabra. El Espíritu Santo sigue diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque seríamos adúlteros. Vivimos un día o una mañana, una tarde con Cristo y otra mañana, otra tarde, otro día, otra noche con Satanás, con las obras del mundo, todo lo que implica el pecado, la basura de internet, los juegos diabólicos, la pornografía, la mentira, el engaño, la codicia, la avaricia, lo que estorba que tú tengas comunión con Dios. Arráncalo de tu vida, porque no agrada a nuestro Padre. Y dice la Escritura: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto es santidad a Jehová. Sin santidad nadie verá a Dios. Esto es toda nuestra vida en integridad. Pecamos, somos pecadores, pero odiamos el pecado. Amamos la santidad de Dios. Tratamos, intentamos, a como dé lugar, decirle no al pecado, no a la tentación, reprender esas obras en nuestras vidas, en las vidas de las esposas, en las vidas de los hijos, y que ellos aprendan por nuestro ejemplo que deben hacer y orar lo mismo que nosotros, porque está escrito en la palabra, porque no es palabra nuestra, es palabra de Dios, y es lo que defendemos, el Evangelio, la senda antigua que tenemos que vivir en el hogar, en la casa de Dios, en los trabajos, en las calles, en los barrios, en las escuelas, en las universidades, en la política, donde quiera que Dios te ha puesto. Todos tienen que saber por tu conducta, por lo menos, que tú eres real, un cristiano de arriba abajo, que no te vendes por nada ni por nadie, ni por dinero, ni por promoción, ni por regalos, ni por la tentación de mujeres o de hombres. No nos vendemos. Nuestra salvación no está en venta, no está en renta. Costó la vida de Cristo Jesús. Por eso amamos la santidad de Dios, aun cuando a veces, y solo a veces, caemos, pero Él nos levanta a través del arrepentimiento y nos perdona y nos limpia en su sangre y nos pone otra vez el traje de novia limpiecito para seguir sirviendo a nuestro Dios. Y dice más el Espíritu Santo: el mundo pasa, es temporal y pasajero, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que es la Biblia, la palabra, permanece para siempre. Es protegido por Dios. Su provisión, la que sea que nos dé, y que nos debemos conformar con ella y aspirar en nuestra oración a que sea Dios el que promocione la provisión financiera, la promoción de trabajo, que sea Dios el que lo haga. Si Él te deja en el lugar que te deje, esa es su voluntad. Trabaja ahí, soporta lo que te hagan, perdona 24 horas
al supervisor, al jefe, al manager, al que sea, porque somos esclavos de Cristo. Nuestro cheque viene del cielo, aunque lo traiga una persona humana o el banco. En realidad, para nosotros que vemos con ojos espirituales, el recurso y la provisión, Dios obró de muchas formas para que llegara a nosotros. Por eso es que también le diezmamos y ofrendamos, cosa que no hace si es inconverso el manager, supervisor, presidente de la empresa, líder, jefe, encargado, quien sea. Él se lo gasta en el pecado, generalmente, aunque también haga obras buenas de pagar sus facturas, pero en general se lo gastan en el pecado, y nosotros no. Por eso nuestros recursos se administran mucho mejor. Con menos tenemos más que los que ganan más, porque ellos lo tiran al cubo de la basura, o todo o parte, sean juegos de caballos, de perros, loterías, apuestas de cartas, de póker, de casinos, es basura, se lo entregan a Satanás. Nosotros se lo entregamos a Cristo porque es nuestro Rey y Señor, eterno además. Dice la Escritura: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que este tiempo es el último tiempo. Las señales están cumplidas casi todas. En el corazón de Israel, con lo poquito que falta, en la iglesia, la apostasía del mundo, la apostasía de los gobiernos a la palabra, que no quieren creer en ella y rechazan a Cristo, la palabra de Dios misma, viva. Conocemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente y está a las puertas. Prepara tu maleta con verdadero amor y santidad. Purifícate, límpiate. Y yo igual como el primero y el último, cada día. No pongas tus ojos en mí ni en nadie que sea hombre. Ponlos, como dice la Escritura, en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús el Señor. Hijitos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, está hablando de los anticristos que han surgido por todos lados. Hay como hormigas, falsos apóstoles, falsos profetas, hombres y mujeres, falsos pastores y pastoras, falsos evangelistas y misioneros como yo, que lo son falsos, y falsos pastores que también han dejado su primer amor y han caído en la codicia, la avaricia, la prosperidad, solo de lo material, de las riquezas, sus planes, sus proyectos, su fama, sus grandes anuncios. Pero hay fieles apóstoles, profetas, misioneros, evangelistas, pastores y maestros, líderes. En todo lugar hay un fiel remanente que predica la verdad, que vive la verdad, que practica la verdad, que ama, que perdona, que ayuda, que se desprende de lo que tiene, que comparte lo que tiene con el pobre, el huérfano, la viuda, el que está enfermo, el anciano. A su alrededor, en sus vecinos, y mucho más, como dice la Escritura, haciendo bien a la familia de la fe, primero que nada. Salieron los anticristos de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, perdón, se me olvidó el agua y el pañuelo, lo siento, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros, pero vosotros, hijos de Dios, redimidos y lavados con la sangre de Jesucristo, tenéis la unción del Santo, Cristo el Señor, y conocéis por el Espíritu Santo todas las cosas,
con sabiduría divina y humana, porque también nos capacita con el conocimiento humano el Señor unido al conocimiento divino, y eso es una bomba atómica para destruir las obras de Satanás, para saber que nosotros vemos lo que otros no pueden ver, aunque sean reyes, presidentes, autoridades, ricos, millonarios, ellos están ciegos y nosotros vemos maravillas. Sabemos el reloj de Dios del pasado, del presente y del futuro. Sabemos dónde vamos nosotros y sabemos con dolor, con misericordia y con compasión dónde van ellos si no se arrepienten, si no se convierten con Satanás al infierno eterno, con los demonios, los ángeles caídos, los espíritus inmundos. Por eso la tarea número 1 sigue siendo la gran comisión, la evangelización de cada barrio, cada comunidad, cada pueblo, cada estado y cada nación, según el llamado de cada uno. No ocupes ni imites el llamado de otro, imita a Cristo Jesús y pídele al Espíritu Santo que te diga cuál es tu lugar y en qué lugar tienes que pescar almas para Cristo Jesús, bajo la unción, el fuego, la llenura y el poder del Espíritu Santo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Ese primer amor, esa primera conversión, que Dios nos ayude a resucitar y restaurar los que necesiten restauración. Otros están muertos, necesitan ser resucitados, no restaurados, no sanados. El muerto necesita una nueva resurrección en Cristo. Por eso hay que ayudar e interceder por los más débiles en la fe o los que se han alejado de Dios y de la iglesia y volverlos a pescar y traerlos a la casa de Papá Dios. Lo que habéis oído desde el principio, repito, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha regalado, vida eterna. Os he escrito esto sobre aquellos que os engañan, que son falsos ministros o líderes o predicadores. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, desde la conversión a Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Si permanecemos en santidad, esa unción se mueve y se manifiesta. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado el Espíritu de verdad. Permaneced en Cristo. Y ahora, hijitos, aleluya, aleluyita, una pausa para decirte que nunca jamás nadie te amará como Jesucristo te ama. Que leas la Biblia cada día en tu hogar, levantes el altar familiar y todos lean la palabra, adoren a Dios, intercedan por la familia, por la iglesia y por las naciones, por el barrio, por los vecinos. Recibe los besos, los abrazos y las caricias del Dios de la Biblia para ti, amigo, y para tu familia, bella y linda, y para ti, mi hermano, y para ti, mi consiervo, tu esposa y tus hijos, y toda tu congregación. Recibe el abrazo de Dios. Sana tu alma, sana tu espíritu,
sana tu corazón, sana tu mente, recibe sanidad divina para tu cuerpo por las llagas y las heridas de Cristo. Reprendo todo espíritu de osteoporosis, de parálisis, de anemia, de leucemia, de cáncer en los huesos, en el colon, en la piel, en la próstata, en la sangre. Todo espíritu de cáncer sea destruido en el nombre de Jesús. Recíbelo, recíbelo, confiésalo. Y toda enfermedad, sea cual sea la enfermedad, en tus pulmones, en tus huesos, en tu sangre, en el corazón, en el cerebro, en la piel, en las manos, en las piernas, conmigo confiesa y reprende hasta que llegue la victoria cada día. Reprende y confiesa. Cree, ten esperanza, ten confianza. Tu milagro llega si tú lo crees, si tú lo confiesas, si reprendes el espíritu de muerte, el espíritu de debilidad, el espíritu de cáncer y cualquier otro espíritu de pobreza, de miseria. En el nombre de Jesucristo, nuestro proveedor y Señor. Él lo hace como quiere, en el tiempo de Dios. Mientras no llega el milagro, por supuesto, con sabiduría, visita a tu médico, toma tu medicina, pero sigue creyendo primero que nada en Jesús, tu sanador y tu creador, hasta que llegue tu sanidad y tendrás que tirar al cubo de la basura las medicinas y todas las entrevistas con médicos especialistas, hospitales y cirugías, como me pasó a mí, que fui sanado 3 veces de cáncer y muchas complicaciones graves, porque Satanás me quería destruir, callar, cerrar mi boca, para que no siguiera hablando del Cristo vivo, real y verdadero, que ha sanado, salvado y libertado a través de sus siervos, del cuerpo de Cristo y de mi propia vida, a muchísima gente en todo lugar donde nos ha enviado el Espíritu Santo, en las pocas naciones hispanas que hemos visitado, en la selva, en las montañas, en los autobuses, en los metros, en los trenes, por las calles, en las plazas, en los mercados, en los hospitales, en las cárceles, donde hemos sido enviados bajo su gracia, para su gloria, para salvación de almas. Confiesa tu salvación, acepta a Cristo como tu Rey, Señor y Salvador. Pídele perdón como yo lo hice hace 33 años en la cárcel, que era un maldito canalla, era un maldito prostituto, era un alcohólico, un drogadicto, un delincuente, un mafioso, condenado a 42 años de cárcel, que odiaba a su padre, a su madre y a la gente, porque yo creía ser el mejor y era el más maldito y el más pecador, y por eso con toda justicia los tribunales me condenaron a 42 años y estuve 7 años preso en muchas prisiones, siendo aún más bandido, más salvaje, más malo, más mentiroso, más prostituto, en todos los sentidos, hasta que me encontré con el Evangelio de Cristo, con su palabra. Él me cambió, Él me transformó, mi mente, mi corazón, mi alma, me llenó de su amor, me llenó de su gracia, de su compasión, de su misericordia, y me llamó a ser su esclavo, esclavo de su testimonio, esclavo de su persona, de su evangelio, de su palabra, para bendecir a las naciones hispanas, a los hermanos del barrio, donde quiera que esté. Bendecir, hacer el bien, amar y perdonar, abrazar a la gente. Cuando abrazas con la unción y el poder del Espíritu Santo, achicharras, quemas a los demonios. Tienen que ser expulsados, tienen que salir de ahí los espíritus de incredulidad, de maldad, de pecado, porque estás abrazando con el poder del amor de Dios a la persona y no se pueden resistir esos demonios que tienen esclavizada y atada a esa persona con ataduras increíbles de satanismo, de brujería, de religión, de idolatría, de pecado, de enfermedad. Y entonces el Espíritu de Dios, que ve ese amor de Cristo abrazando a esa persona, hace una obra maravillosa
que no te toca a ti, que no puede hacerla nadie, y cambia la mente, el corazón, el alma, y trae la palabra al espíritu de uno mismo. ¡Aleluya! Cristo vive, alegría, hay gozo en todo lugar donde se confiesa a Jesús, en nuestras casas, ahí fuera, en la iglesia, donde quiera que se glorifique a Cristo, la presencia de Dios, la unción y el fuego se manifiestan para bendecir a otros. Capítulo 3 de la primera carta de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Muy pronto Él vendrá en las nubes a recoger a su iglesia, el rapto, el arrebatamiento, a las bodas del Cordero y luego a la tierra 1000 años con Cristo Jesús. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estoy repitiendo porque es bien poderoso este versículo. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Cristo es. El Cristo resucitado, en la plenitud de la gloria divina, en su divinidad. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado ni hubo jamás pecado en Cristo Jesús el Señor. Caminó como Dios y como hombre en carne y sangre, en absoluta santidad, bajo la llenura y la obra del Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que permanece en Cristo no peca voluntariamente. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, y no ha sido transformado, y no ha sido cambiado, y no ha nacido de nuevo del Espíritu Santo, porque ama más el pecado que a Cristo el Señor. Hijitos, que nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Como Cristo es justo, nosotros practicamos su justicia con todos los que nos rodean. El que practica voluntariamente el pecado es del diablo, de Satanás y de los demonios, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo Jesús el Señor, para deshacer las obras de Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el anticristo, el gran dragón. Todo aquel que es nacido de Dios, aleluya, no practica voluntariamente el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él por el Espíritu Santo y no puede pecar voluntariamente, porque ya nació de nuevo, tiene temor de Dios, odia el pecado, ama la santidad, vive en consagración. Aleluya, porque es nacido genuinamente del Espíritu y vive en obediencia total a la palabra de Dios, intentando cada día conseguir esa mayor santidad delante de Dios y mayor integridad y ejemplo para otros. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de Satanás, el diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El que no ama a su hermano no es de Dios. El que no lo ayuda, no intercede,
no clama por él, no ora por su debilidad. Por eso dice orar por los débiles en la fe. Tenemos que hablar con la verdad, exhortar contra el pecado, pero no contra el hermano, contra su persona, y menos condenarla o insultarla o ponerla a un lado o marginarla o señalarla. No hemos sido llamados a expulsar a las almas de las iglesias. Hemos sido llamados a expulsar a los demonios de pecado de las iglesias y de las personas. Las personas necesitan, los hijos de Dios, los medio convertidos, necesitan la compasión y la misericordia y la bondad de Dios a través de tu persona. No digas que Dios tenga misericordia. Ten tu misericordia, ten tu compasión, demuestra el amor de Dios. Tengas poquito o mucho, demuestra ese amor. Llena tu lámpara. Más comunión con Dios, más amor. Más palabra, más Espíritu Santo. Más palabra, más Espíritu Santo. Más palabra, más unción. Aleluya. Y dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Empezó con envidia, terminó odiándole, terminó hablando mal y lo terminó matando. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, os insulta, se burlan, os ponen a un lado, os marginan, os persiguen, os meten en prisión, os torturan, os asesinan. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado ya de muerte a vida. Sabemos dónde vamos. Vivamos o muramos, somos de Cristo. Te persiguen, eres de Cristo. Se burlan, eres de Cristo. Te matan, eres de Cristo. ¿Con quién te vas? Con Cristo. Tu felicidad, tu trabajo ya terminó. Bendito sea Dios por ello. Repite la Escritura. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Eso está serio. Eso está grave. Eso dice la palabra, no yo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida o asesino. Cuidado, palabras mayores. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No puedes, ni puedo yo, decir que tengo vida eterna y estoy lleno del amor de Dios y canto y danzo y ayuno y oro y aborrezco a un hermano. No lo ayudo, tengo rencor, resentimiento, envidia. Vivo en tinieblas, estoy ciego. Soy un homicida a los ojos de Dios. Tengo que arrepentirme, tengo que convertirme, tengo que pedirle al Espíritu Santo que saque a la luz lo que hay de basura en mi corazón para que sea confesado, perdonado y limpiado en el nombre de Cristo. En esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Son palabras mayores, muy fuertes, que no vivimos muchos cristianos. Dar la vida por nuestros hermanos es algo muy difícil, pero es posible teniendo la llenura del Espíritu Santo y la comunión con la palabra de Dios. Se puede entregar la vida por los hermanos y por las almas, como lo hizo Cristo, los apóstoles y todos los siervos y siervas, hombres y mujeres, con ministerio y sin ministerio, que han entregado sus vidas hasta la muerte como mártires del Evangelio. Pero el que tiene bienes materiales, Dios lo ha bendecido, lo ha enriquecido y tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, su bolsillo, su cuenta bancaria, su chequera, sus ahorros o sus riquezas, cierra su puño y su corazón. ¿Cómo es, dice Dios, examen divino a ti y a mí?
¿Cómo es que decimos que mora el amor de Dios en nosotros? Hijitos míos, no amemos solo de palabra, con la lengua, sino con hechos y en verdad, ayudando al pobre, al necesitado, al anciano, a la viuda, al que ha perdido el trabajo, a veces toda una familia, de muchas maneras, visitándolos de verdad, haciendo tiempo, sacándola del sueño, como hay que hacerlo, quitarse el sueño, y Dios te fortalece para orar de madrugada. Tengas 1 o 2 trabajos, se puede, porque el Espíritu Santo da la fortaleza para robarle tiempo al tiempo y horas de sueño, y Él luego te da fortaleza sobrenatural para hacer cualquier trabajo. Yo lo he vivido muchas veces, por eso sé de lo que hablo. Se puede amar, y se puede ayunar, y se puede orar, y se puede ayudar y compartir lo que se tiene, si verdaderamente reconocemos que todo lo que somos y lo que tenemos es prestado y viene directo del cielo de Cristo, y no somos propietarios de nada, sino administradores nada más, mayordomos. Eso de mi coche, mi casa, mi dinero, mi hijo, mi esposa, no funciona con la Biblia. Si no es porque somos humanos y que lo decimos sin intención de pecar, pero cuando en el corazón lo decimos pecando, con el sentido de propiedad, entonces es pecado, ¿verdad? En el aspecto literal, verbal, ¿verdad? Estás hablando de algo que Dios te ha dado, y te lo ha dado provisionalmente, y es mí. Pero cuando lo dices como propietario, no somos propietarios de nada, ni de la camisa, ni de la corbata, ni del pelo, ni de nada. Todo ha sido dado por gracia. Por eso, de gracia recibimos y damos de gracia. Y dejamos que el Espíritu Santo sea el que obre en los diezmos, en las ofrendas, en las primicias, en las donaciones. Que no le atemos las manos al Espíritu Santo. Dios sabe mucho mejor que nadie cómo hacer los proyectos del tipo que sean, de iglesias, de templos, de radios, de televisiones, de coches, de casas. Él sabe de qué tenemos necesidad. Bendito sea Dios. Aleluya. Capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Llenos como hormigas tenemos esos falsos profetas. Si te metes a la palabra con el Espíritu Santo y tienes comunión cada día, nada ni nadie te podrá engañar. Pase lo que pase en la tierra, digan lo que digan los gobiernos, los psicólogos, los psiquiatras, los educadores, los doctores, los grandes filósofos, los ídolos de todo tipo de música. Nada, ni nadie, ni los falsos ministros te podrán engañar si te metes a la palabra, al Espíritu Santo, y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo te llenan de su sabiduría y de discernimiento. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ha estado desde que la iglesia de Jesucristo se fundó hasta nuestros días, y los Judas, como Cristo tuvo uno, hay por todo lugar, en todo lugar, Judas. Hay que saber que están ahí quiénes son para que no estorben la obra de Dios y para que no sigan sus pisadas ni su ejemplo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, a los espíritus inmundos y demonios anticristos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, el príncipe de este mundo, Satanás.
la serpiente antigua que engañó a Adán y Eva. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, sean políticos, gobernantes, reyes, presidentes, cantantes, actores o actrices de teatro, o quien sea, todos los que adoran a otros hombres en su fama y en su poder, tienen el espíritu del anticristo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios y no quiere nada con Dios ni con su palabra, no nos oye nunca. El que no es de Dios nunca nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, un Dios santo y justo. Por eso yo tengo que vivir en amor, santidad y justicia. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo de Nazaret, al mundo para que vivamos por Él, en Él, con Él y para Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, jamás podemos hacerlo por nuestra propia fuerza o sabiduría, sino en que Él, Jehová Dios de los ejércitos, el Adonai Elohim, el Shaddai, nos amó a nosotros y envió a su Hijo, Yeshua Masías ben Yosef, Cristo el Rey Señor, en propiciación por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a nosotros, por el testimonio y la conducta de ese amor, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, a Jesucristo, como el Salvador del mundo, de las naciones, de toda América Latina, de España, o de toda América Latina, Dios mío, incluyendo las islas como Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Dios mío, Cuba, Dios santo, y las naciones todas ellas de Latinoamérica y mi tierra España. Bendito sea Dios. Aleluya. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y ese amor suyo permanece en nosotros. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en ti y en mí. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Cristo Jesús es glorificado y sentado a la diestra de Dios Padre, así somos nosotros en el mundo, que estamos aquí, pero estamos sentados a la diestra de Dios el Padre con Cristo, en lugares celestiales. Es un milagrazo. Al mismo tiempo que yo estoy aquí, Dios me considera sentado al lado de su Hijo, porque su Hijo me rescató y me redimió y me compró con su sangre. Estoy de paso nada más. Es temporal y pasajera, con un cuerpo que se desgasta continuamente, y a mis 64 años todavía estoy vivo, aunque haya querido Satanás destruirme 100 veces. De muchas maneras, Cristo me ha dado la victoria
en su palabra, en su obra, en su cruz, en su muerte, en su resurrección y en las rodillas adorando su santo nombre. Aleluya. Bendito sea Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, repite la palabra de Dios, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien sí ha visto y ve todos los días, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cantarle, adorarle, ayunar y hacer mil cosas y luego no amar a su hermano, no ayudar al hermano, no desprenderse de lo material y del dinero y compartirlo con sus hermanos. El que ama a Dios, dice la palabra, dice el Espíritu Santo, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por el Señor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu Santo es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Díselo a los testigos de Jehová y a todas las sectas que no creen en Jesucristo como el único Dios vivo y verdadero, ni en el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad y como Dios. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Gloria a Dios. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan con el agua del bautismo y la sangre de Cristo. Lo digo yo por revelación. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo el Señor. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado o regalado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, del universo, de las constelaciones, de las galaxias, de los planetas, el sol, la luna, las estrellas, la raza humana. Aunque la mente no pueda entender todo eso y no podamos entender que está en control de todo, que conoce los pensamientos de todo, que no se cae la hoja de un árbol sin su permiso, que tiene los cabellos nuestros contados y conoce todos los pensamientos, aunque la razón no lo pueda entender, porque lo dice Dios y su palabra, lo creo, lo recibo. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Lo siento por ti. Aunque no creas en Dios ni en Jesús, un día lo vas a ver cara a cara, lo vas a ver cara a cara, y por no haber creído irás al infierno con Satanás,
que lo vas a ver cara a cara por la eternidad. Arrepiéntete, hoy es día de salvación. Él te ama, Él te quiere, Él te abraza, Él te necesita. Tiene poder para cambiar tu vida, sacarte de la basura, del pecado, abrazarte y que tú puedas servirle, diciéndole a otros cómo Dios ha cambiado tu vida en una persona nueva. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, no que lo vas a tener después, no, ya tenéis vida eterna, ya la tengo, es por gracia, nadie me la puede quitar ni robar, excepto, y me perdonan otras doctrinas bíblicas, que yo voluntariamente renuncie a Cristo y me regrese con Satanás al mundo, voluntariamente renuncie a Cristo, entonces pierdo de verdad mi salvación, porque contristo al Espíritu Santo, lo apago, lo ofendo, y el pecado contra el Espíritu Santo es un pecado que no tiene perdón ni en esta vida ni en la vida eterna. Eso dijo Jesús. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto respecto de la oración, el poder de la oración. En Hechos capítulo 6, verso 4, dice la Escritura: y nosotros, está hablando los apóstoles, ministros, líderes de la iglesia primitiva, que fundaron la iglesia por el Espíritu Santo hasta nuestros días, este fundamento dice 6:4 de Hechos. Y nosotros persistiremos o perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. En la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Y la oración con ayuno es una bomba atómica para expulsar a los demonios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que es la Biblia, la palabra de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye en cualquier cosa que pidamos, en su tiempo, cuando Él quiere y sabe que es el momento exacto, lo que pidamos en su voluntad, como Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y entonces podemos decir que fe es creer y ver en el invisible, creer lo imposible y recibir lo que no has podido recibir de ninguna otra manera. Ves al invisible, crees lo increíble y recibes lo imposible. Ves al invisible por la fe, Cristo Jesús el Señor, Padre de gloria, el Espíritu Santo. Crees lo increíble, no importa la situación médica, la enfermedad, el cáncer, las finanzas, el desempleo, el matrimonio, el divorcio, la separación, los hijos en drogas, en pornografía, no importa el tamaño del problema. Lo que dices, recibes, porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Por eso está diciendo que si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, que es ir en contra del Espíritu Santo, que no reconoces que Jesucristo es Dios, que no reconoces que el Espíritu Santo es Dios. Eso es pecado de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no te toca, no te puede robar la salvación, haga lo que haga Satanás y sus demonios. Repito, solo que te regreses voluntariamente al mundo para siempre, amando a Satanás y amando el pecado como ramera, fornicas y adulteras, y ahí te quedas, lo siento. El hijo pródigo
regresó a Dios, no se quedó en el mundo, regresó arrepentido, convertido, y entonces el Padre, con Cristo y con el Espíritu Santo, hacen fiesta en los cielos y en la tierra y vuelven a recibirte en casa con vida eterna. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, los presidentes, reyes y gobiernos que no tienen obediencia a la palabra de Dios, que no reconocen a Jesucristo como el Creador y el único Dios vivo y verdadero, el que murió y resucitó y estuvo en la tierra en carne, hueso y sangre, todos aquellos, sean quienes sean, por muy buenas personas, filósofos, consejeros y psicólogos, los respetamos nada más, pero están bajo el maligno, dirigidos por Satanás y sus demonios, y son espíritus del anticristo. Pero sabemos, termina la palabra de Dios, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el Rey y el Señor, Rey de reyes y Señor de señores, que vendrá muy pronto a arrebatar a su pueblo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Escuchan ustedes con todo respeto, testigos de Jehová y otras sectas religiosas, sean cuales sean, la Biblia dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, el único que puede perdonar los pecados desde Adán y Eva hasta nuestros días. Hijitos, guardaos de los ídolos, guardaos de toda clase de idolatría. Amén. Y que Dios nos ayude y nos saque y nos quite a todos de los caprichos y debilidades y asuntos por ignorancia o involuntariamente en los que estuviéramos, yo el primero, no agradando a Dios completamente. Padre, precioso Jesús, maravilloso Jesús, Rey de gloria, Espíritu Santo bendito, te entrego mi vida y esta palabra para que tú obres arrepentimiento para perdón de pecados, salvación y vida eterna, libertes, sanes y proveas todo lo que necesita tu iglesia, tus ministros, tu pueblo, y a los perdidos, Señor, repito, puedan tener un encuentro personal y recibir a tu Hijo Jesucristo en oración diciendo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador, perdóname todo mi pecado, mi maldad, mi incredulidad. Recibo tu perdón y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ahora sé y creo y recibo el perdón de tus pecados, la salvación de mi alma y la vida eterna. Te felicito. Si has hecho esta sencilla oración, eres un hijo de Dios, tienes vida eterna. Busca una iglesia cristiana con testimonio, sirve a Dios, obedece a Dios, sirve a tu pastor y a tus hermanos en el nombre de Jesucristo y da testimonio a otros de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Lee la Biblia, la palabra de Dios, cada día en el altar familiar, en tu hogar, con tus hijos, tu esposa, tu familia. Un ratito al final del día. Le damos mucho tiempo a todo lo que en este mundo hay. Dios te pide un ratito de comunión, tu familia, con Dios. Y si puedes, y el Espíritu Santo te llama de madrugada, levántate a interceder, a clamar, a gemir en tu hogar, en la montaña, en la playa, en tu coche, dentro del tráiler, por las naciones, presidentes y reyes, autoridades, gobiernos, policías, jueces, fiscales, los ricos, los presos, los estudiantes, los profesores, los doctores,
los maestros, los que tienen títulos y sin títulos, los más marginados, los pobres, los ancianos, las viudas, las prostitutas, las lesbianas, los homosexuales, los más marginados, los alcohólicos, los drogadictos. Padre, gracias por todos los misioneros y las misiones que has establecido y sigues llamando y enviando en toda la tierra. Sé con ellos. En el nombre del Padre, de Jesucristo, el Hijo de Dios, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. 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 Bendito seas, Dios. Adonai Elohim el Shaddai. Yeshua Mashiach ben Yosef. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Santificado sea tu nombre. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David y de todos los profetas y los apóstoles. El Dios de Elías y de Eliseo. El Dios de Noé. El Dios de Débora, de Esther y de todas las mujeres maravillosas que te sirven. Tú eres el Dios, Jehová de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos de Israel. El Alfa y el Omega, el Amén, el primero y el último. El creador de todo. Te adoramos, te abrazamos, te besamos, te acariciamos. Estamos en comunión con tus hijos en todas las naciones, de noche y de día. Todos los que oran, los que interceden, los que claman en privado, en la iglesia local, en cualquier situación. Somos un cuerpo en Cristo y amamos la iglesia del Señor. Bendice y protege de toda maldad de Satanás a todos los pastores locales de cada pueblo, valle, de cada ciudad, de cada isla, de cada estado y de cada nación. En el nombre de Jesús, bendecimos a los pastores por la cosecha de almas nuevas en toda la tierra. Aleluya. Jesús, precioso Jesús. Espíritu Santo, toma esta palabra, úngela, Dios mío, con el fuego de tu amor y traspasa los corazones en el nombre de Jesús.